Que es la conferencia titulada Uruguay en el necesario camino hacia una economía más basada en el conocimiento. Estará a cargo del doctor Ricardo Pascale, quien es profesor emérito de la Universidad de la República, expresidente del Banco Central del Uruguay en los periodos 1985-1990 y 1995-96, presidente del Consejo de Administración del Institut Pasteur de Montevideo, presidente de la Comisión de Ética del Colegio de Economistas y Contadores del Uruguay, presidente de la Comisión Nacional de Artes Visuales del Ministerio de Educación y Cultura, miembro de la Comisión de Ética de la Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, autor de 7 libros y más de 100 artículos en finanzas y en economía del conocimiento, académico de honor de la Academia Nacional de Economía del Uruguay, miembro del Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial en Washington, D.C., Estados Unidos, y artista plástico. Doctor Pascale, lo invitamos a acompañarnos. Y como les decía en la presentación, la conferencia se titula Uruguay en el necesario camino hacia una economía más basada en el conocimiento. Doctor, ¿prefiere estar sentado? ¿Sí? Tiene los dos. Esto. Bueno, autoridades nacionales, autoridades de la Academia Nacional de Medicina, académicos y académicas de la Academia Nacional de Medicina, señoras y señores, bueno, antes que nada felicito a los premiados por los premios de medicina de este año. Quisiera señalar que para mí es un verdadero honor estar hoy conversando con ustedes, más que nada, de algunos temas que tienen que ver con el conocimiento, con la ciencia, y tienen que ver con la economía y, en definitiva, los niveles de vida y de bienestar de los habitantes del país. Voy a tratar de cubrir el tiempo que me dijeron. El tema de hoy es, para charlar muy brevemente, es, digamos, en el fondo, cuáles son las tendencias que la academia y la evidencia empírica pone en términos del éxito que pueda tener un país para crecer. En definitiva es eso. Tiene que responder esas preguntas. Voy a ir, por tanto, es un enfoque de largo plazo, no es un enfoque que va a tocar la coyuntura, menos la coyuntura que se está viviendo hoy, que es una coyuntura absolutamente inusual. Uno repasa los papers escritos por las revistas académicas en la anterior pandemia del año 18 y pocos elementos puede sacar para esta situación. De manera que es un libro, es una charla que va a pensar en largo plazo y va a pensar en el futuro, por tanto. El problema toca el pasado no más que para ponerse en hombros de él para proyectar el futuro. El pasado. Uruguay, algunos rasgos estilizados. El problema, vamos a decirlo así, ¿no? Somos todos, venimos de la academia. El problema académico acá es, digamos, Uruguay después, a mediados de los años 50, cambia su ritmo de crecimiento económico y se orienta hacia un crecimiento mucho más lento, mucho más suave. Pierde dinamismo. Esa pérdida de dinamismo tiene un lento crecimiento, esto tomado en décadas, del 1,1% del Producto Bruto per cápita, digamos, que sería una medición en la cual hay una general aceptación con las naturales digamos, salvedades que tiene todo este tipo de indicador así genérico.
Este crecimiento lento tuvo fluctuaciones y tiene ciclicalidades propias de los modelos que se usen, propias del precio de los commodities que tengamos, propias de las políticas imperantes. Y lo que más me preocupa, que quiero resaltar ahora, antes de seguir adelante, es que este enlentecimiento del crecimiento del Uruguay nos llevó a una creciente divergencia con los estándares de vida, ya no solo de los países que ya tenían mucha tecnología o que eran clásicos en tecnología, llamemos Japón, llamemos Alemania o, en fin, o Estados Unidos o países de ese porte, sino que nos empezamos a distanciar. Hoy somos la mitad o un tercio de otros países que hace 25 o 30 años, como era el caso de Finlandia, uno de los países más pobres, y que conozco bastante bien, de Europa en aquel momento, hace unas décadas, o no hablemos de Singapur, o no hablemos de Nueva Zelanda y Australia. De manera que el punto claro que tenemos que tener es que nos vamos divergiendo negativamente, o sea, vamos alejándonos. Eso lleva, en definitiva, a que Uruguay ajuste por población. En este momento tenemos aproximadamente el 20% de la población uruguaya en el exterior. Es como si Estados Unidos tuviera 70 millones de americanos afuera o Argentina tuviera 9 millones de argentinos afuera. Y lo más importante es que los que se están yendo ahora, me lo dicen en la facultad, ¿para dónde voy, profe? ¿Qué hago? Están con una cabeza de querer seguir. De manera que gente de bajos recursos, de medios recursos o de altos recursos contribuyen para que estudien esos chicos, para que, digamos, tengan conocimiento, y cuando tienen el conocimiento en un país como el nuestro, que se va divergiendo negativamente del mundo, no de América Latina, pero en América Latina estamos muy bien. Pero a mí me gusta compararme con los que fueron nuestros referentes habituales. Y se van. Este es el problema, digamos, fundamental, esta divergencia que estamos teniendo. Divergencia que el informe reciente de hará 2 meses de la UNCTAD y también uno previo del Banco Mundial muestra que en esta pandemia, que es una cosa que ustedes la conocen muchísimo mejor que yo, desde el punto de vista de la divergencia, lo único que se está previendo es que la va a pronunciar muchísimo más. Siempre estoy hablando en términos generales, ¿no es cierto?, con los matices propios de los países. Quiere decir que vamos a diverger más todavía. Los países pobres, digamos, van a estar más lejos que los países ricos después de esta pandemia. Dicho esto, digamos, ¿qué pasó? ¿Por qué veníamos de una forma y empezamos a crecer? Digamos, empezamos a preguntarnos por qué. Yo acá voy a resaltar 2 puntos. Primero, el mundo tuvo varias revoluciones tecnológicas, o ha venido con varias revoluciones tecnológicas. La 1.0 era la revolución tecnológica inglesa, que ustedes ya la conocen, de 1731, de la cual no voy a hablar. No voy a hablar porque no que sea importante, sino porque no me hace el tema. Luego tendríamos una revolución que sí, ahí esta empieza a interesar, que es la 2.0, que sería una revolución en la cual se preocupaba la economía por la producción en masas de grandes cantidades de productos, y que se suele ubicar, siempre se pone un año, ustedes sabrán la arbitrariedad que tiene poner un año para que comience una revolución tecnológica, pero digamos, en el año 1908, cuando Henry Ford pone al mercado el modelo T de su clásico auto. Estamos en la revolución de las cantidades, en la cual está ubicado Uruguay, básicamente, esto se lo voy a decir una vez y así no lo repito más, tiene su producción, con excepciones muy dignas que las vamos a mencionar, basada en commodities. Si mejora la soja y los precios de la soja, o si mejora la carne y los precios de la carne, bueno, todo esto va mejor, y tenemos productos de baja y media tecnología industrial. Digamos como que la educación tampoco está orientada a un mundo como el que está hoy. La investigación y desarrollo, tenemos el 0,4%
del Producto Interno Bruto. Es una cifra muy pequeña. Sabemos que tenemos que estar en el 1,5, 2, por supuesto, en fases. Pero lo importante es que en esta revolución 2.0 es donde se ha más o menos quedado Uruguay. Pasamos a la revolución 3.0 luego, que es la revolución, digamos, digital, cuando Intel en el año 1971 desarrolla su primer microprocesador en su laboratorio de Santa Clara, en California. Ahí empieza una revolución digital, una revolución del conocimiento. El conocimiento ha crecido desde entonces en forma inusitada con respecto a la historia de la humanidad. Y ahí, en esa revolución 3.0 y en la que estamos ahora, que estamos en plena revolución del conocimiento, aparecen innovaciones muy disruptivas, enormemente disruptivas, como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la robotización, qué sé yo, la genómica avanzada. Bueno, muchos de los que estamos acá, por lo menos el suscrito, está vacunado justamente con una vacuna que pertenece a esta última revolución, que es la revolución 4.0, caracterizada por innovaciones muy disruptivas, muy profundas y muy veloces. ¿Qué pasa con Uruguay en este caso? O sea, que es el primer concepto que quiero dejarle. Se salteó las últimas 2 revoluciones tecnológicas. Naturalmente que toda América Latina, en este momento, y siempre me preocupó mucho Uruguay, por supuesto con gran cariño por América Latina, nos salteamos las últimas 2. Básicamente las tocamos en forma tangencial, no profunda, no basamos nuestro crecimiento en eso, sino que lo basamos en cómo vayan las coyunturas que he hablado. Y el segundo punto que quiero mencionar, vinculado de qué pasó, es el avance que hemos tenido en la economía en algunos aspectos metodológicos, epistemológicos e incluso ontológicos, que han sido muy significativos. Desde los grandes clásicos que hemos tenido, Adam Smith, Ricardo, Malthus, Marx, Schumpeter, Keynes, ellos más bien trabajaban con mucha observación, con lo que sería, antes lo hubiéramos dicho, mucha clínica, digamos, ¿no es cierto? Con mucha observación. Miraban los fenómenos, miraban las situaciones y de ahí creaban grandes conceptualizaciones. Luego pasamos a aproximaciones más cuantitativas ya en el siglo pasado, con hombres que van por la cima, digamos, en esto, Kuhlmann, Tinbergen, Schumpeter, en fin, Arrow, Debré, todos esos premios Nobel de Economía en su momento, y que le dieron un énfasis muy cuantitativo y le fueron dando mucho más rigurosidad académica, digamos, a la economía. Nevertheless, sin embargo, hay un ser humano atrás en la economía. La economía es una ciencia social, por decirlo, una ciencia social, con lo cual es muy complicado, digamos, hacer un experimento en economía. Sin embargo, o sea, no estamos hablando de ciencias básicas o incluso la medicina. No, es más complicado hacer un experimento, aislar un fenómeno. Entonces, lo que más nos preocupó siempre en esto fue, y como ustedes imaginarán, es la causalidad. Y nosotros siempre estuvimos preocupados en una ciencia social por hacer entender claro de que una correlación entre 2 variables no es lo mismo que la causalidad entre 2 variables. Yo puedo hacer una correlación matemática entre 2 variables que no tienen absolutamente ninguna vinculación y llegar a un ajuste matemático muy satisfactorio. Y realmente no hay una causalidad. Entonces, en el tránsito de esa causalidad, en los años 70, algunos, digamos, economistas, pero también psicólogos, como el caso de Daniel Kahneman, que son psicólogos muy especiales, son doctores en psicología, pero son doctores en matemática también, ahí empezaron a hacer randomized, digamos, control trials, después obtendrían y en el cual insisten
digamos, en que el ser humano, desde el punto de vista económico, no es un ser perfectamente racional, no es que sea irracional, sino que tiene una racionalidad acotada. Y así seguimos. Después reciben el premio Nobel en el año 2002, con toda justicia. Y ya más recientemente, una mujer muy joven, la más joven que tenemos como premio Nobel de Economía, una francesa que vive en Estados Unidos, que trabaja en Estados Unidos, Esther Duflo, hizo experimentos randomized control trials, pero digamos on the field, en el terreno, enfocando básicamente 2 puntos. La pobreza, o sea, se aplicaba una política, pero ¿qué pasaba en la realidad? Con una política contra la pobreza. Y además, todo lo que tenía que ver con las políticas de género. Esas... No. Ella recibe el premio Nobel en el año, junto con otros, en el año 2019, por estos experimentos que había hecho, digamos, en el terreno. Y este año, la Academia de Ciencias de Sueca está preocupada, como estamos todos nosotros, por los temas metodológicos y epistemológicos en estos temas, se los dan a los experimentos naturales, a aquellos economistas que habían trabajado una vida con experimentos naturales. Tú desarrollas una teoría y después sí, perfecto, se aplica la política, y ellos no hacían un grupo que tenía placebo y otro que tenía la vacuna, no hacían los grupos de control, sino que dejaban ver cuál era la realidad. Trabajos fantásticos que mostraron y pusieron en tela de juicio un conjunto de teorías que pensábamos que eran de una forma. La economía es una ciencia que la vemos muy viva, y yo siempre digo que la veo muy viva porque es una sucesión de funerales de teorías, ¿cierto? Hoy amamos esta teoría, eso no quiere decir que hay que desecharla, pero sí se va mejorando, es decir, Kahneman, cuando habla de la racionalidad acotada de los seres humanos, cuando toma las decisiones llenas de heurísticos, para la economía clásica, digamos, el ser humano no tiene emociones, no llora, no grita, no se pone contento, es todo igual, ¿no es cierto? Está perfecto porque funcionaba muy bien, y le funcionó muy bien en mucho tiempo, pero después eso empezó a tener anomalías científicas, y entonces hubo que arreglarlas, y aparecieron estos señores que nos fueron arrimando mucho más el conocimiento, y hoy está mucho más enriquecido, y podemos hablar siempre con mucha humildad científica, pero con más teorización. Puestos estos dos grandes temas, nuestra preocupación epistemológica y las distintas revoluciones tecnológicas, cuando yo era estudiante me enseñaban lo que se sabía, de por qué crecían los países. Y crecían, en aquel momento nos enseñaban lo que había. Crecían por el labor, o sea, la fuerza de trabajo, crecían por el capital y crecían por los recursos naturales. Eso es lo que más o menos sabíamos. Que todavía están, mucha gente, tal país con tantos recursos que tiene, ya el tema no está ni en los recursos ni tampoco en el tamaño, sino que pasa por otro lado. Las semillas que hace 110 años dejó Joseph Schumpeter, ese austríaco fantástico, digamos, de que no hay ningún país que pueda desarrollarse si no tiene empresarios innovadores, y también metía, por supuesto, a la ciencia en esa correntada. Dio clases en Harvard, era austríaco, termina en Harvard, y un muchacho de 28 años, igual la misma edad de él, cuando saca ese libro que parece escrito ayer de mañana, La teoría del crecimiento económico, que se llama ese libro, del año 1911, de Schumpeter, es docente en Harvard de muchos, y uno de ellos se llama, por suerte, y está en perfectas condiciones, Robert Solow. Robert Solow, a los 28 años, hace su tesis doctoral con la siguiente pregunta investigativa: ¿por qué crecen los países? Que hasta este momento fueran por los 3 elementos que yo les dije. Y oh, sorpresa, termina, y su director de tesis, que no quiero abundar más, un fenómeno, uno de los que
Hoy hablamos del Producto Bruto Interno, lo mencioné 4 veces, creo. Bueno, este es uno de los que ayudó a crear ese tipo de cosas, que cuando no había nada, no se sabía, eran todas cosas muy indiciarias. Vasily Leontiev dirige la tesis y llegan y se encuentran que ni el capital, ni el trabajo, ni los recursos naturales explicaban por qué algunos países habían crecido más que los otros. Se encuentran una cosa que no sabían lo que era, le ponen progreso tecnológico, y hoy es lo que nosotros conocemos como es el conocimiento, es la innovación, es la tecnología, son las buenas instituciones, son el clima de negocios, es la cultura, y como grandes elementos centrales. De manera que esto se representa y se refleja en un indicador que tenemos nosotros, como todas las ciencias, que se llama la PTF, o sea, la productividad total de los factores, es decir, todo aquello del producto. Cuando un país crece, supongamos, al 5%, es bien simple, al 5%, y vemos que el 2% de ese 5% es explicado por el capital, el trabajo y los recursos naturales. El otro 3%, ese es explicado por el residuo de Solow, que es el que tiene la ciencia, la tecnología, la innovación aplicada y las instituciones. De manera que hoy día, si uno tuviera que ver las resultancias, es que no hay ningún país desarrollado en el mundo que no esté ubicado en la economía basada en el conocimiento. Eso no quiere decir, y no se entiende, estoy sintetizando por razones lógicas de tiempo, no quiere decir despreciar los recursos naturales, ni nada que se asemeje. Todo lo contrario, esos recursos naturales bienvenidos, porque esos recursos naturales es lo que hay que incorporarle justamente ciencia. Siempre tuvimos una dicotomía entre quienes generaban el conocimiento y quienes tenían que aplicar el conocimiento en algunas actividades. Entonces, el primer tema central que quiero recordar, ningún país del mundo es desarrollado si no ha ingresado en la economía del conocimiento. Y una cosa importante es que el conocimiento entonces se transformó en el elemento central, en el conocimiento aplicado a la generación de nuevos productos, como ahora veremos. Esto no quiere decir no tener en línea digamos, los equilibrios macroeconómicos externos, internos, que esos son condición necesaria para que una economía funcione y crezca. Lo que es importante tener presente es que eso es una condición necesaria, pero a la tercera década del siglo XXI no es una condición suficiente para crecer. Se requieren otras cosas. En Uruguay, que muestra esto, que nos muestra esto, bueno, nos muestra que la baja performance de la productividad total de los factores a lo largo de décadas y décadas y décadas nos ha llevado a un enlentecimiento que mencioné al comienzo de la charla. ¿Y qué hay del futuro en todo este baile, en todo este tema? Y el futuro no está en la agenda. El futuro básicamente no está en la agenda. Uruguay no ha hilvanado adecuadamente. Insisto que no estoy hablando de las coyunturas, estoy hablando de periodo largo de tiempo. No ha hilvanado adecuadamente los legados del pasado con las prioridades del presente y los desafíos del futuro. O sea, tenemos una mala relación con el futuro. No voy a pretender hablar de Asia o de los países asiáticos, de los cuales tanto aprendí. Tuve la suerte de, cuando reanudamos relaciones con China, tuve que integrar la misión por los aspectos que me correspondían a mí, y ahí vi que pensaban en 150 años para adelante, 200 años para adelante. Ahí me pareció una cosa, 200 años está en Uruguay. Esto estaban pensando dentro de 200 años dónde iban a estar. Estuve justo antes de la pandemia, llegué en diciembre del 19, yo creo que ya estaría alguna cosa por allí, y me encontré con un país que ya en aquel momento que lideraba Deng Xiaoping, ya lo veía y dije, bueno, digamos, el mundo ha cambiado radicalmente y ellos lo han mostrado. O sea, no es conveniente opinar. Yo me acuerdo que en clase siempre decía, y digo, bueno, no digo más, que los bancos habían nacido hace tantos 6 siglos
Y ahora digo, bueno, en Occidente, sabemos que los bancos nacieron en tal época. No me animo a decir Oriente porque no lo estudié, pero cuando uno mira Japón, Corea, Vietnam, China, y esos países, es difícil pensar que no hubieran tenido alguna cosa muy similar. De manera que el manejo de corto plazo es muy importante, pero el manejo de largo plazo también es muy importante. Y si será importante el manejo de corto plazo y del de largo plazo. Fíjense que Abraham Lincoln, que todos lo conocemos por su famosa abolición de la esclavitud en Estados Unidos, fue un gobernante particularmente dotado, ¿no es cierto? Era republicano, del Partido Republicano de Estados Unidos, y él en medio de la guerra que estaba teniendo, que la estaba perdiendo, en ese momento había perdido alguna batalla importante, decide crear la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, en el año 1853. En el partido Academia, a la cual tenemos el orgullo de que algunos académicos muy importantes nacionales la integran. Esa se abría a corto plazo. El corto plazo era una guerra. Y en medio del corto plazo crea la Academia de Ciencias. Y cuando dicen, ¿por qué estás haciendo esto en este momento que tenemos que ganar la guerra? Que después la gana. Pero ¿qué estás pensando? ¿Que Estados Unidos va a ser un conjunto de sobrevivientes simplemente? No, tenemos que seguir, tenemos que avanzar y tenemos que pensar en la ciencia que va a ser básica. La lección de Lincoln es bien importante de cómo amalgamar las prioridades del presente con los desafíos que el futuro tiene. Entonces tenemos acá, en este tema, que, digamos, el conocimiento, entonces, la tecnología y la innovación van a pasar a ser el centro, digamos, para generar, digamos, productos, vamos a llamar productos en términos generales, de naturaleza única y de un alto valor agregado. Ese es el camino, digamos, la aplicación económica del saber. En la medida, y esto los países han tardado a veces 15, 20 años en hacer esta revolución, pero con una gran decisión y con una gran, digamos, consistencia social, digamos, a ver cómo decirlo. Los grandes colectivos tienen que estar de acuerdo con algunas cosas principales. Si no, es imposible. Es como, ustedes saben muchísimo más que yo, qué suerte que estoy acá, es como vacunar, no alcanza con vacunar el barrio del Belvedere, ni vacunar el reducto, vacunar Posito, hay que vacunar y vacunar y vacunar todo lo que se pueda, y ahí de repente se crea, digamos, como una fuerza muy importante que de repente hace retroceder un mal que parecía que no se podía retroceder. Sí, tiene que haber esos consensos a nivel de los grandes colectivos, de todo tipo, académicos ni hablar, políticos, sociales, sindicales y demás. Y en esto soy muy optimista y siempre lo fui. ¿Y por qué soy muy optimista y siempre lo fui? Porque me tocó, digamos, alguna función pública en momentos muy delicados cuando volvíamos a la democracia. Era como si ustedes hubieran indicado un estudio de sangre, estaba todo mal, el colesterol mal, creatinina mal, glucemia mal, todo mal el país. Y además la gente con heridas de carácter político, una situación que vos las mirabas de afuera y decías, esto es imposible salir adelante. ¿Y por qué salimos adelante? La gente cree que a veces salimos adelante porque el equipo económico de la época fue un equipo muy correcto. Yo creo que el equipo de la época hicimos lo que teníamos que hacer, nos pagaban para eso y eso es lo que teníamos que hacer. Salimos adelante y se dieron cuenta al año y medio la gente y los grandes conglomerados del país, porque los tres líderes políticos de la época, me acuerdo que eran el doctor Sanguinetti, que era el presidente de la República, el señor Wilson Faría Aldunate, que era el líder del Partido Nacional, y el general Líber Seregni, que era el líder del Frente Amplio. Los tres, lo único que nos dijeron fue, hagan lo que quieran, los apoyamos en todo. Lo único que no me tomen medidas que hagan tambalear esta débil democracia que está renaciendo, ¿no es cierto? Cuando
los medios, los empresarios, los sindicatos, se empezaron a dar cuenta que los tres estaban digamos, naturalmente que en cada medida, por razones políticas que son muy comprensibles y hay que tener amplitud en esto, y si no, uno no va a funcionar bien en esas situaciones, digamos, fueron fundamentales. Y al año y medio la gente los empezó a tener un poquito de confianza. Al año y medio empezamos a ver síntomas y signos muy propios de un país que empieza a tomar confianza. De manera que soy muy optimista por eso. Estos cambios no son fáciles, ni se hacen en 2 minutos, pero sí se hacen muy rápido y muy bien, y con alegría y con fuerza y con esperanza, si existe un consenso, si la gente sabe de qué estamos hablando, si no tienen un temor como el temor de vacunarse, porque parece que en las redes dijeron no sé quién sin haber firmado nada, y parece que fuera, digamos, una eminencia que estaba hablando. Bueno, en esta secuencia, que no es lineal, la pongo lineal, ustedes me comprenderán para resumir más el tiempo, el conocimiento es fundamental para generar más innovación, que sería la explotación exitosa de una nueva idea. No una nueva idea, la explotación exitosa de esa nueva idea. Las conclusiones de los estudios, todos los estudios que tenemos, no nacionales, nacionales y internacionales, hacen una clara causalidad, digamos, entre conocimiento y desarrollo económico. Es prácticamente unánime, digamos, la evidencia empírica. Esa innovación impacta en la productividad que es la eficiencia con que se genera un producto, ¿no es cierto? La eficiencia con que se genera el producto. Cuando ya esta productividad afecta a todos los productos, todos los sectores, o todos los recursos, entramos en la productividad total de los factores que hablábamos hoy. Uruguay tiene muy bajo nivel de innovación. Sin embargo, me gustaría resaltar algunos casos muy importantes, y algunos tienen que ver con con esta maravilla que es la Academia Médica en el Uruguay. Tenemos el caso del profesor Luis Morchio, que es muy agradable de pronto estar leyendo un libro y ver Morchio Syndrome, y uno queda impactado, ¿no es cierto? O las unidades de Montevideo que desarrollaron el doctor Roberto Caldero Barcia y el profesor Hermógenes Álvarez, ¿no es cierto? Y para ir a algunas otras casas que también tenemos las academias, el profesor ingeniero Rafael Guarga desarrolla el sumidero invertido selectivo, que digamos que es una tecnología para extraer la helada del suelo, y que la patentó y que se desarrolla con mucho éxito en todo el mundo. El doctor Daniel Drexler, que es médico, pero es también músico, vio que con un redoblante, habrá que hablar con él, yo ya hablé con él muchas veces, veía que se podría, y terminó creando un aparato para aliviar los problemas del tinnitus, del cual es víctima una buena parte de la población mundial. Y tendríamos así otras innovaciones, ni hablar sectores como la informática, con el ingeniero Jodal también como uno de los líderes, digamos, de esto, o digamos, lo que ustedes han visto ahora, D-Local, que digamos, es un unicornio, o sea, vale más de $1.000 millones, hecho por gente muy joven. De manera que el mundo ha cambiado, Uruguay, y por eso es mi alegría también, porque uno lo mira de lejos. Bueno, tenemos, vamos, entonces, fenómeno, dejemos por acá. Y ahora pensemos, bueno, y nos estamos separando, el mundo está en el conocimiento, ya ni hablemos de que el mundo cambió, el mundo hay 2 grandes potencias que están peleando no ya por la fabricación de autitos o de juguetitos, sino que están hablando y discutiendo, y el gran debate ahí, la gran controversia es en temas ya tecnológicos. Uruguay, ¿cómo se planta? Entonces hay que mirar un poco para el futuro.
Y me parece que tenemos tres posibilidades. Una primera que la descarto, que es que el enfermo se nos complique totalmente, digamos, que el país entre en una... No estoy hablando de la coyuntura, repito, no estoy hablando del Uruguay a largo plazo. El Uruguay en el cual tenemos que pensar, ¿no es cierto? Además de las anécdotas de la coyuntura, que son de repente anécdotas, ¿no es cierto? Uno lee los diarios y es raro encontrar un artículo que hable del futuro. Es raro. Todas son a veces anécdotas y anécdotas pequeñas, ¿no? De entre casa, una cosa, y a veces aparece alguna cosa distinta. Tenemos esa primera posibilidad, que la descarto. La segunda posibilidad es que en los 10, 15, 20 años que vienen no pase nada importante, nada disruptivo. Entonces, digamos, el Uruguay, y trataremos de mantener los equilibrios macroeconómicos en línea, que no es poca cosa, pero no vamos a darle satisfacción al bienestar de los uruguayos por ese camino, sino que tenemos que tener una tercera alternativa, que es la que, con toda humildad, la dejo para que ustedes la cuestionen, la critiquen. La única ventaja que tengo cuando la estoy diciendo es que, y por eso la digo, acá no estoy descubriendo con esto ni la rueda, ni ninguna cosa extraña, sino que esto es digamos, el éxito, digamos, de los países en este sentido ha estado por este camino. Esta segunda es ingresar ya muy firmemente y decididamente. En esto no hay que esperar tampoco cosas inmediatas, de resultados inmediatos, sino que entrar con mucha decisión. Cuando yo me meto en la economía del conocimiento, hace muchos años, estando en el Banco Central justamente, y muy breve el tema, porque este fue lo que me cambió la manera de pensar. Por razones de deuda externa, que no importa, son cosas aburridas. Lo que no es aburrido es lo que me pasó, por lo menos para mí, y quiero compartirlo con ustedes. Tengo que ir a un banco de Helsinki que no nos conocía, nos había puesto una fortuna, unos 500 millones, unos 250 millones de dólares de hoy más o menos. Era una negociación que era fundamental. Después vinieron otros, algunos bancos africanos, nos dieron plata. En fin, teníamos que negociar con 180 bancos, pero estos teníamos que conseguirlo de otros bancos. El que puso más fue el Postipanki. Tengo algunos hijos que son muy graciosos, me dicen, me falta tu Postipanki. El Postipanki no sabía lo que era, el banco averiguamos que quiere decir posti, que era post, digamos, vendía de correo. Era la caja de ahorro postal de Finlandia. Entonces le digo a la gente de la Secretaría, mira, tengo que ir ahora a Suiza, a la reunión del Banco de Pagos Internacionales de Basilea, en junio, por favor arrégleme una cita, voy a saludar a esta gente que nos cambió la vida, nos sacó de un embrollo brutal. Es muy grande la soledad de esas situaciones, es muy grande. Y acá vamos a ir a cosas muy positivas de Uruguay. Almuerzo con ellos, muy atentos, agradecí, las cosas normales, habituales. Me dice, mire, sabemos que a usted le gusta el arte y la arquitectura y que usted es un admirador de Álvaro Aalto, que era probablemente el arquitecto más importante que tuvo Finlandia. Nos gustaría, usted conoce relativamente Helsinki, nos gustaría que diera una vuelta por Helsinki. Sí, cómo no. Entonces, bajo del almuerzo y había un coche de la Cancillería finlandesa con una chica joven, no sé si tendría 30 años. Mucho gusto. Era la número 4 de la Cancillería, la que manejaba toda América Latina. A los menos de 30 años, si tenía 30 años. Y dominaba, hablábamos, sabía mucho de arte, arquitectura, etc. En un determinado momento, a uno de los museos le digo, pero la felicito porque a su edad, digamos, tener esa posición tan alta, en fin, realmente es un logro muy resaltable. Me dijo, no, señor Pascale, no, I am a loser, yo soy una perdedora, me dijo. ¿Cómo una perdedora? Le digo, acá dije, Pascale, no estás entendiendo algo, se te está escapando elefantes que están pasando por delante tuyo y no los estás viendo. Y digo, ¿cómo una perdedora? Y sí, una perdedora, me dice, porque fíjese que la facultad más difícil acá para ingresar es la facultad de educación. Imagínate, yo, viste, ¿no?
trataba de disimular mi asombro. Ah, la Facultad de Educación. Sí, sí, la Facultad de Educación. Y yo perdí el examen de ingreso por muy poquitos puntos. Pero perdí, señor Pascale. Entonces estoy acá, como si estoy en la Cancillería, soy la número 4. Y le digo, y esta preocupación por la educación, yo ahí ya empecé a ver que obviamente los figurines que teníamos no eran los que correspondía, y estábamos viendo películas ya un poco, digamos, en blanco y negro, y cuando había otras tecnologías, el tema estaba en otro lado. Y dije, ¿por qué todo esto, digamos, tan importante para usted la educación? Ya preguntando medio, sabiendo un poco la respuesta, quizás. Y me dice, y no tanto como me lo dijo, y Pascale me dice, los mejores finlandeses los tenemos que destinar a formar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, según sea la escuela primaria o fuera, digamos, ellos tienen un sistema especial, pero digamos, lo que sería la secundaria nuestra o en la universidad. Ahí tenemos el tesoro. Y el mundo que viene lo estamos preparando para estar en la economía del conocimiento. Era el año 86, 87, qué sé yo, que fue esta historia. Entonces esta chica de la Cancillería me hizo no solo volver a Finlandia y a otros países, sino entender que el mundo iba para otro lado, que Uruguay ni estaba ni pensando. Seguíamos produciendo lo mismo, haciendo lo mismo, las discusiones eran siempre las mismas, y otra vez, y qué sé yo. Y entonces hay veces que uno, digamos, tiene la necesidad de compartirlo esto, porque ¿qué pasa? Esto no lo puede hacer cualquiera. Lo pueden hacer muy pocos países. Son países que tienen que tener, por ejemplo, una cultura económica como la que tiene Uruguay, que la mejoró en los últimos 30, 40 años, o 30 años, enormemente. Es un país confiable. En esto quiero ser muy preciso. Esto es un activo nacional de un porte inimaginable. Toda la economía se basa en que hay confianza. Si yo digo que voy a pagar este cheque, pago ese cheque. Si yo digo que voy a pagar este cheque y no lo pago, empezamos, no hay ninguna teoría que funcione. En los países que no hay confianza, y esta confianza, cuando es una confianza pública, como hay en el Uruguay, una confianza pública no solo internamente en el campo doméstico, sino visto de afuera. Desde el hemisferio norte a veces nos miran amigos que me escriben y hablamos ahora con el tema de la pandemia por otros medios, y me dicen, ¿pero ustedes saben cómo lo vemos de acá? No, ¿cómo lo ven? Y es como una cosa incendiándose, como un gran incendio que hay en un bosque, y ahí hay un ranchito en el medio chico, prolijo, y un montón de señoras y señores tirando baldes de agua al techo para que no se incendie, ¿no es cierto? Ese ranchito sería Uruguay. Quiere decir que nosotros tenemos un activo en la confianza, un país que no tiene confianza pública. O sea, nosotros, por ejemplo, yo soy muy orgulloso de la justicia en Uruguay. Bueno, podrás estar en contra, a favor de un juez, lo que diga, yo qué sé, no sé, yo no soy abogado, pero lo que sé es por dónde caminan esas señoras y esos señores que ejercen la justicia. Eso no lo hace quien quiere. O sea, no es que América Latina pase a una economía basada en el conocimiento. No. Primero tenés que demostrar que tenés confianza para que se pueda invertir, para que se pueda... Es decir, que haya confianza en el país un poco, creo que mencionaba recién el señor director nacional de salud algún aspecto vinculado a la confianza también. Es un país con una democracia plena, tiene el índice de corrupción más bajo de América Latina, tiene la mejor distribución del ingreso de América Latina. Esto no son palabras, pero más de palabras, acá atrás hay años de trabajar. O sea, esos son grandes méritos que tiene el país. Y esos méritos son únicos del Uruguay. Yo recorro toda América Latina, he trabajado en todos los países, incluso lo de Centroamérica, y sigo yendo, ahora con todos estos líos obviamente que no, y la verdad que se mira a Uruguay y está esperando que Uruguay, digamos, ingrese de una vez por todas en una economía más basada en el conocimiento, que en definitiva es ponerse de acuerdo en algunas cosas, que algunas pueden ser más fáciles que otras, pero no ponerse en 20 cosas de acuerdo. Después discutir otros temas, naturalmente, que siempre se discuten y me parece muy bien y es muy enriquecedor. Y este crecimiento basado en el conocimiento tiene que ser
inteligente, es decir, tener la mejor innovación. Tiene que ser un conocimiento sostenible, es decir, ser lo más verde posible. Y tiene que ser muy inclusivo, digamos, un crecimiento inclusivo, es decir, digamos que disminuyan las desigualdades en la distribución del ingreso de los habitantes de la nación. Yo no tengo duda de que, digamos, si ingresamos en una economía del conocimiento, va a haber más escasez de trabajadores de puestos de trabajo, o sea, van a faltar trabajadores para más puestos de trabajo. Al comienzo puede haber alguna cosa y ahí las políticas públicas tienen que ser muy importantes. Y para concluir, yo diría que Uruguay creo que es una sociedad muy madura, ha dado pruebas en innumerables oportunidades y creo que está, digamos, a punto, después todavía de la performance que la ciencia ha tenido en un hecho inusual para nosotros. Cada 100 años aparece una pandemia de esta, por lo menos hasta lo que nos marca la historia. Ingresar decididamente en una economía que haga más uso del conocimiento, en la cual la ciencia tenga mucho más presencia, la tecnología, la innovación, que sabemos que hay esfuerzos, pero no estoy hablando de la coyuntura, ¿no es cierto? Estoy hablando de largo plazo. Naturalmente que esta es la alternativa que presento para ustedes, y es la alternativa que me parece que el país tiene que seguir. Si seguimos otra, nada, simplemente dentro de 15, 20 años va a ser más o menos lo mismo, con un poco más caída, menos clase media y más uruguayos afuera. No me gusta esa postura. Y no nos merecemos, y además tenemos posibilidades de no hacerlo. Y acá, digamos, no creo que tenga la verdad, pero me recuesto un poco en la frase, en una máxima de Keynes, de John Maynard Keynes, un gran científico. O sea, prefiero estar aproximadamente en lo cierto que exactamente equivocado. Y entonces, termino estas consideraciones, digamos, señalando que Uruguay, digamos, es una sociedad, digamos, que va a estar, yo confío, soy un optimista, ¿cierto? Tengo por qué serlo, lo comenté, va a estar a la altura de sus tiempos. Y yo diría, más precisamente, a la altura de las ideas de su tiempo. Bueno, yo agradezco mucho, ha sido un privilegio para mí poder dirigirme a ustedes en la noche de hoy. Muchas gracias.